Hola querido hermano, querido amigo. Quiero compartir contigo hoy en Segunda de Reyes capítulo 8 un relato muy interesante que eh, me confirmó lo que uno había visto en las Escrituras con un ejemplo bien práctico. A veces vivimos experiencias donde decimos, qué suerte que tuve, qué justo que caí, justo se dio. Y este es uno de los casos. Segunda de Reyes capítulo 8, el subtítulo es Los bienes de la Sunamita devueltos. La Sunamita era aquella mujer a quien Eliseo le había orado a Dios y le había dado Jehová un hijo, pero ese hijo después, eh, siendo niño, tuvo un fuerte dolor de cabeza y falleció. Y la Sunamita se fue a buscar al siervo, a Eliseo, perdón, con su siervo, para reclamarle, ¿para qué me diste un hijo y ahora me lo quitas? Y entonces Eliseo va y resucita al hijo con el poder de Dios, por supuesto. Dice en el capítulo 8, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Obviamente que se encontró sin la casa, sus tierras habían sido tomadas. 7 años, no es que ahora solamente se usurpan las casas o los terrenos, correcto. Siempre ocurrió esto desde que el pecado entró al mundo. Así que la mujer se encontró con que todo había sido ocupado, entonces se va al rey a clamar. Pero ¿quién es la sunamita para que el rey la atienda? ¿Cómo preparó Dios todo? Y había el rey hablado con Giesi. Giesi era el siervo de Eliseo, el que finalmente se va a convertir en el leproso por mentir, por su avaricia, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. O sea, vení, contame esas historias increíbles de Eliseo. Le apasionaba al rey saber las historias, los milagros, las obras, cómo obraba de Dios a través de Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, miren que tenía muchas historias Eliseo. Sin embargo, escogió esta, o le contó varias, y cuando llegó justo al momento que le está contando esta historia, le estaba contando cómo había hecho vivir a un muerto. He aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Estarían no en un lugar cerrado, sino en un lugar abierto, le estaba contando y de pronto Giesi, el siervo de Eliseo, ve que ahí está la mujer de quien está contando la historia al rey. El rey estaba reentusiasmado, escuchando esos relatos. Entonces le dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. El rey le preguntó a la mujer y ella se lo contó directamente, la que había vivido la experiencia, al rey. El rey estaba fascinado, o sea, ya había dispuesto el corazón, Dios del rey, para con esa mujer. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¡Wow! Yo no sé cómo le hace devolver los frutos porque se lo habrán comido, lo habrán vendido. Bueno, habrán tenido que pagar. La mujer, podríamos decir,
separó para el resto de sus días prácticamente. Pero a mí me interesó mucho cuando leí esta historia, amigo querido, porque nosotros somos esa mujer como hijos de Dios. La mujer está siendo favorecida, no solamente en este hecho, sino al principio del relato, porque el siervo, el profeta, va y le dice a la mujer, vete porque Dios traerá 7 años de hambre. Le anticipa y la mujer es bendecida con la información para buscar un lugar donde pueda alimentar a su hijo. Dios también nos cuida de esa manera. Nosotros somos esa mujer que busca al Señor. Porque si tú te das cuenta y lees los capítulos anteriores, esa mujer que veía venir al profeta Eliseo, le dijo a su marido, vamos a preparar un lugar para que cuando venga este siervo de Dios tenga un lugar donde morar, hospitalaria, servicial. Allí fue entonces en ese momento cuando frente al favor que le había hecho a Eliseo, el siervo le dijo, mira, no tiene hijo. No tener hijo en esa época era una desgracia tremenda. Y entonces Eliseo ora al Señor y Dios le da un hijo. La premia con el mayor regalo que una mujer podía recibir, que era tener un hijo, poder ser madre. Era una hija de Dios y como hija de Dios fue protegida, cuidada. Como hija de Dios fue a ver al rey ni un minuto antes ni un minuto después, ni un rato antes ni un rato después. Llegó el momento justo y preciso donde coincide su llegada con el relato que le está contando Eliseo. Por eso Giezi, el siervo de Eliseo. Por eso Giezi dice, rey, Señor, esa es la mujer que te estoy contando la historia. En el mundo dicen casualidad, qué suerte, qué justo. En Proverbios 16:33 la palabra de Dios nos dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hay un videíto que yo hice que debe estar allí, entre los 100 y pico, que se llama la suerte. No existe la suerte, amigo, no existe la casualidad. Este relato nos muestra cómo Dios dirige a sus hijos para las circunstancias oportunas, para el momento favorable, tocando los corazones, predisponiéndolos para que sus hijos sean bendecidos. Y eso nos tiene que dar mucho aliento. Las cosas que te van a suceder, las circunstancias, no son fruto de la casualidad. Como tampoco, amigo querido, los cambios que aparentemente son para males, aparentemente, traen bendiciones escondidas, porque el Señor está dirigiendo tu vida como la mía. Bendito sea Dios por eso. El Señor está conduciéndonos de la mano, en los valles de sombra como en el valle de verdes pastos. No aplaudamos el verde pasto y nos quejemos en el de sombra, porque en toda circunstancia Dios está moldeando esa vajilla que eres tú, esa vajilla que soy yo, esa vajilla que era el rey, esa vajilla que era la mujer, hasta el siervo, Giezi, que finalmente va a terminar mintiendo, usurpando y transformándose en un leproso. La Biblia no cuenta más nada de él, pero Dios le permitió estar en esas circunstancias donde se veía tan claramente la providencia divina. Te quiero animar y alentar, amigo querido, para que veas en cada situación la mano del Señor, para que reconozcas y alabes al Señor en los momentos difíciles, pero como en los buenos, porque no es lo bueno solamente cuando hay que agradecer y alabar. El Señor está dirigiendo nuestra vida para un futuro certero, contado en la Biblia en todas las páginas. El Señor te está preparando para ese día grande, cuando el Señor regrese. En el medio no hay casualidad, no hay suerte, no hay justo. ¡Qué justo! Lo que hay es una dirección absolutamente divina.
la providencia guiando la vida de sus hijos, que cada día le entregan el día para que Él lo conduzca. Qué Dios maravilloso. Quiero alabarlo, quiero agradecerle. Y también por esta historia que está relatada aquí, porque nos muestra de qué forma sencilla, pero dirigida por ángeles, planificada por esa mente infinita, que cuida de ti, que cuida de mí, y lo hará hasta que el Señor regrese. Que Dios te aliente para que veas en cada situación la mano maravillosa de Dios. La alabes, la agradezcamos, le pidamos fuerzas también, pero sigamos tomados de su mano. Que Dios te bendiga, ojalá puedas verlo y te anime como a mí me ha alentado estos pasajes. Fuerte abrazo, amigo querido, con toda mi alma, un fuerte abrazo.